Todos somos animales, con la activista Sandra Segovia. Intégrate a este programa y aprende junto a nosotros que todos los animales contamos con la misma capacidad de sentir y por lo tanto debemos respetarnos de igual forma. Todos somos animales. Sí, también tú. Hola, ¿qué tal, amigos de Todos Somos Animales? Me da un gustazo infinito escucharlos y reunirme con ustedes en esta ya, la emisión número 18 de la temporada número 4. Nuestro agradecimiento a Daniel Flores y a toda la gente de Radio 13 Digital y desde luego del equipo de producción de la barra informativa de War Room en Radio 13 Digital. Háganos llegar sus comentarios a las redes sociales de la estación, pero también a las redes del programa. Todos Somos Animales MX en Facebook, @SegoviaSan en Twitter y en Instagram. Y si tiene chance, dése una vuelta a nuestros canales de YouTube y de Spotify. Suscríbase, nos va a dar mucho gusto contar con su preferencia también por allá. Antes de presentarlo a nuestro invitado de lujo del día de hoy, déjenme decirles que estoy muy contenta porque apenas el pasado 26 de mayo, la Universidad de Toulon presentó esto que se llama la Carta de los Derechos de lo Viviente, un documento jurídico que sin duda va a dar causar revuelo en el mundo del derecho respecto al estatus jurídico de los demás animales. Ya estaremos hablando en el futuro sobre este tema, pero si pueden darse una vuelta y chequen este documento, la Carta de los Derechos de lo Viviente. Y bueno, sin mayor preámbulo, déjenme presentarles. Estoy muy contenta de que nos acompañe el día de hoy. Él es médico veterinario egresado de la UNAM, tiene una maestría en la Universidad de Chapingo, siempre se ha destacado porque sus líneas de trabajo son el bienestar y la protección animal, en particular los équidos de trabajo, además de la dirección en organizaciones no gubernamentales. Dentro de su experiencia académica y adicional a ellos, ha colaborado en capacitaciones como a la Brigada de Vigilancia Animal y durante 16 años estuvo a cargo de la Donkey Sanctuary aquí en México, además de que es miembro del Comité de Bienestar Animal del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal CONASA desde 2001. Un gustazo recibir a mi gurú de equinos, Horacio Chavira, en el programa. Bienvenido, Horacio, a Todos Somos Animales. Muchas gracias, Sandra, por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan. Pues aquí, con gusto, siempre participando en favor de los animales, haciendo énfasis a tu logo de que finalmente todos somos animales. Sí, Horacio, también tú y todos los que nos están viendo, todos somos animales. Oye, Horacio, cuéntame, dentro de tu carrera te has dedicado de forma particular al tema de los equinos. ¿Cómo empieza tu relación con los equinos? ¿Cuando eras niño, más grande? O sea, ¿cómo te empiezas a relacionar con ellos? Bueno, desde los recuerdos de mi infancia, mi abuelo fue una persona de a caballo toda su vida. Recuerdo era vecino de la casa de mis papás y siempre estaba yo en una cerca observando cómo manejaba sus caballos. Nunca pude montar su caballo de mi abuelo porque era un caballo muy celoso, solamente de él se dejaba montar, pero siempre me apasionó el movimiento, la finura, el trato, la gentileza de él para su caballo. Él era una persona ruda, como los de antes, forjado en el campo, pero tenía una gentileza muy especial con el caballo, y yo me preguntaba cuando era niño por qué existía ese vínculo, porque a veces él nos alzaba la voz a nosotros como niños traviesos, pero a su caballo jamás le alzó la voz, y yo decía, bueno, ¿qué pasa en esa simbiosis? Y me interesó mucho ver esa parte. Recuerdo que como no me dejaban montar el caballo de mi abuelo, me regalaban siempre caballos de madera, y pues esa era parte de sentirme montando en un caballo desde niño, ¿no? Eso yo creo que fue mi primera experiencia con los caballos. Ya entrando un poco ya en la universidad, me tocó hacer servicio social en un programa que se llamaba la IDPT, que son siglas en inglés, que era el Fideicomiso Internacional de Protección al Burro, conjuntamente con la UNAM, y de ahí empecé a viajar
en una de sus clínicas ambulatoriales móviles a varios estados del país, la zona centro, y empecé a ver la relación que guardaban estos animales, los caballos, los burros y los híbridos, tanto la mula como el burdégano, la relación que guardaban con sus propietarios. Había mucha mujer campesina que manejaba burros y eso se me hacía muy interesante y se me hizo un mundo totalmente apasionante conocer esta relación de trabajo, esta simbiosis, esta colaboración de estos animales que poco eran atendidos e incluso en la universidad poco eran estudiados. Al burro no se le daba mucha importancia y acuérdate que peyorativamente un estudiante no destacado pues se nos decía burros y se nos hacía pensar que éramos necios, imprudentes, pero cuando yo empecé a ver la inteligencia de esos burros y ver cómo de repente personas invidentes les decían las esposas al burrito o a la burrita en la oreja, lleva a mi esposo a tal terreno y el burrito lo llevaba al terreno, yo no lo podía creer. Entonces ahí me veías siguiendo realmente a estos animales y ver cómo efectivamente llevaban estos animales a su dueño a la parcela y el señor invidente trabajaba mientras su burro estaba fielmente a su lado. Entonces, vas descubriendo la maravilla de inteligencia que tienen estos animales y te vas sorprendiendo, o personas que también los llevaban a los mercados de leña y iban agarrados de la cola de una mula y jalando también a otra persona invidente hacia ese mercado de leña. Entonces te sorprendes de la capacidad de inteligencia y en lugar a pesar de que crees que sabes ya todo, vas descubriendo que no sabes mucho y tienes que indagar y indagar y indagar, y eso te lleva a un mundo totalmente apasionante y distinto que no se aprende en las universidades, sino se aprende con la gente del campo. Oye, Horacio, qué interesante. Oye, para los que no hemos tenido oportunidad de convivir de cerca con equinos, porque de repente ya sabes, este mundo urbano pues te mantiene lejos de algunas especies. ¿Cómo dirías que es la convivencia en general con los equinos? ¿Cómo son? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo es vivir con ellos? Bueno, la gente de a caballo bueno, tiene oportunidad a veces de salir al campo a pasear un caballo, sobre todo en las zonas rurales como es Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, de Magdalena Contreras, todavía un poquito en Iztapalapa, en la Gustavo Madero, donde hay zonas rurales, hay gente que convive con estos caballos. Si no, existen algunos parques como el Parque Nativitas en Xochimilco que permiten que convivas con uno de estos animales. Pero yo diría que los équidos en general son animales de mucho intercambio, de sensibilidad. Son animales que perciben tu energía, que perciben, como dice la gente, tu vibra, tus olores, que si saben si estás contento, si saben si estás enojado, si estás triste, ellos perciben y esa emoción te la devuelven, ¿no? A veces hay animales que se acercan, que te tratan de acercar y darte algún, algún, este, algún acercamiento o compartir contigo simplemente una mirada y eso pues enriquece, hablando de que las miradas pues son los lenguajes universales donde tú puedes saber también cómo se siente un animal de estos en su estado emocional. Creo que convivir con uno de los animales, como sea un caballo, un burro, una mula, permite a cualquier persona abrirse a otro espacio de la sensibilidad, del sentir y de la emoción de estos animales que mucho han hecho por la humanidad a través de los tiempos. Oye, sí, aparte que tienen unos ojos divinos. Los equinos en general tienen unos ojos preciosos. Oye, ahora sí, ¿qué dirías que hace feliz a los equinos? Bueno, los equinos, como todo animal, bueno, necesita obviamente cubrir su alimentación, su agua y sobre todo
ese espacio. Algunos se habla de que los caballos tienen que recorrer o en forma de vida libre podrían recorrer hasta 50 a 60 kilómetros por día. Entonces, Wow. lo que hace feliz a un animal de estos, a un caballo, un burro, una mula, pues indudablemente es salir a caminar, ya sea de paseo, ya sea de forma libre, o bien trabajando obviamente, pues tienen que trabajar en las condiciones propias para el animal. Creo que no es correcto lo que vimos hace muchos años, que los hacían trabajar en estas calles de la Ciudad de México, en un espacio asfaltado, donde también ellos pues sentían la carencia de tocar la tierra, de sentir sus vibraciones, y no es lo mismo sentir la vibración en tierra, en pasto, que en un asfalto, ¿no? Creo que eso es lo que hace feliz a un animal. También creo que también lo hace feliz la convivencia, sentirse parte de una familia, sentirse parte de ese vínculo emocional con su propietario, con su propietaria, y de que cumple una función para beneficio de una familia. Creo que es parte de una familia un animal de estos, en donde quiera que esté. Oye, Horacio, y de tantos animales que habrás estudiado en tu profesión, ¿por qué dedicarte en cuerpo y alma a los equinos? ¿Por qué elegirlos a ellos? Bueno, en la carrera tenemos la oportunidad de ver las especies domésticas más comunes, como es el gato, el perro, el cerdo, las gallinas, las vacas, los ovinos, los caprinos y los équidos en forma. Básicamente en todas las universidades se habla de caballos. Poco se hablaba de burros y poco se hablaba de híbridos, sobre todo burdéganos y mulas, que en México existió una gran cultura de producción de estas dos especies híbridas en el norte del país y en algunos lugares del Bajío. Sin embargo, bueno, el interés o el cambio del uso de estos animales por mecanización, pues ha generado ya un desuso y una pérdida cultural. Me interesó prácticamente, sobre todo los burros, por ver esa simbiosis. Eran animales tan nobles. Todo el mundo decía que el burro es un animal tonto, que es un animal necio. Sin embargo, ver la sinergia de un burro trabajando con un niño para cargar agua, que actualmente todavía existen en la zona de aquí de Xochimilco, en un paraje que se llama San José Obrero, ver la cantidad de niños que bajan con 2, 3 burros cargando agua para las zonas altas de Santa Cruz Acapistla, y ver que un niño maneja estos animales, pues habla mucho de una simbiosis, no tanto de una dominancia, sino de una relación de convivencia, una relación de palabras, una relación de emociones, porque tanto los animales, tú los ves que bajan corriendo a, al, a los pozos y parece que se van a ir de filo. Sin embargo, llegando al pozo se paran y se paran en una esquina sin necesidad de que los amarren y están esperando su turno para llenar los bidones de agua, y otra vez el niño los arree, ¿no? Entonces, esa inteligencia de estos animales me llamó mucho la atención, y que también fue muy poco estudiado en la universidad. No hay muchos estudios en México con relación a los burros. Por ahí apenas empieza a hacer mucha investigación. Sin embargo, a veces también las investigaciones se truncan porque los intereses pues no continúan, ¿no? A veces la gente piensa que esas no son especies importantes y pues no generan, redundancia científica o redundancia económica, y los dejan de estudiar o los dejan de analizar. Sin embargo, yo me dediqué mucho más a estudiar un poco a los burros y los híbridos. Me sorprendí una vez que fui a Baja California Sur, a una sierra de San Francisco, precisamente la sierra de San Francisco, y me sorprendí la cantidad de burras y la crianza de burdéganos precisamente, y la capacidad que tenían estos animales de adaptarse al desierto de Baja California. Y bueno, son cosas que no alcanzas y que necesitas a veces
ir documentando, pero a veces como hay poca información base, pues no se te permite seguir o no te dan crédito porque si no tienes todo un background o un conocimiento previo, pues te empiezan incluso a, a denostar de la opinión que tienes acerca de tus animales. Sin embargo, yo sigo pensando que tenemos que hacer algo para poder alcanzar a comprender a tus animales en su estudio, en su comportamiento y muchas cosas que nos faltan como universidad y como país. Justo lo siguiente que te iba a preguntar, Horacio, es qué problemáticas se enfrentan los equinos en nuestro país, pero una de ellas sería esa, ¿no? Que la falta de información, la falta de estadísticas, la falta de datos que haya sobre, yo me acuerdo alguna vez, creo que nos encontramos, ¿te acuerdas? En Ecoforum, y yo buscaba estadísticas sobre equinos y la verdad es que no sabemos ni cuántos son, pero además de esta carencia notoria de información, ¿qué otras problemáticas se enfrentan los equinos en México? Bueno, obviamente la mecanización ha generado un desplazamiento importante. Acuérdate que la producción máxima después de la revolución, en la Revolución Mexicana se importaron los primeros 17 tractores, estoy hablando de 1917. Después vino una revolución y prácticamente los equidos de trabajo se generalizaron, a pesar de que los caballos, los burros llegaron a América hace casi ya 500 años, en el 1519, por ahí existe una carta de relación donde eh, Hernán Cortés pide permiso a España y España a su vez a Inglaterra para que se le permita importar burros y caballos con la finalidad de producir híbridos en México que permitían transportar eh, todos los enseres domésticos y los enseres comerciales como oro, plata y todo lo de los textiles. Y hay toda una serie de documentación de cómo eran estos caminos desde Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México, y hay documentales de estos últimos grupos que desaparecieron en los años 30, 40, 50, básicamente en los años 50, que desapareció este grupo de arrieros que transportaban recuas de 30, 40 mulas eh, cargando en sus espaldas todos los enseres en, en, de un lugar a otro, y pernoctaban en espacios que todavía algunos existen en la zona norte de Puebla. Esto empezó a partir de los años 60, cuando también por primera vez se trae o se cree la Revolución Verde, que genera que se empiece a mecanizar más el país, y hablar del burro pues ya era hablar de un atraso. Sin embargo, tú te sorprendes cuando vas a Europa y en muchos caminos de Europa hay letreros que dicen ten cuidado con los caballos estuvieron antes que los tractores y los automóviles y respétalos. Y aquí es al revés, aquí hablar de un burro, hablar de un caballo o de una mula, pues es un sinónimo de atraso. Creo que tenemos una mala comprensión de lo que es la modernización. Ahora se habla mucho, por ejemplo, que la mecanización genera más problemas que el uso de las yuntas antes de bueyes y ahora de equinos. Pero bueno, esa ha sido una parte, pensar que la modernización es exterminar a estos animales, y eso fue generando un problema. La urbanización también la urbanización ha desplazado a muchos animales. Hace la década pasada, del 2000 al 2020 prácticamente, en China se requería cantidad de piel de burros para producir algunos medicamentos que generan beneficio para los humanos, y requerían nada más de la piel. Entonces eso llegó a generar que muchos burros en México fueran prácticamente
enviados al rastro para nada más recibir la piel, llevársela, y bueno, bajó drásticamente el número de burros. Por otro lado, bueno, algunos burros en Durango, las crisis de las grandes sequías, en Durango se le pone el precio a un burro y a cambio de un burro te daban 2 borregos, y entonces había prácticamente políticas de exterminio para ciertos animales, generando más problemas sin hacer un proyecto real de todo lo que aportan estos animales y generan para beneficio de la sociedad, ¿no? Y También Horacio, ¿y es cierto que están en peligro de extinción los burros? podemos decir que, como comentabas, no hay un censo real. En 2000, en el 1991 se hablaba de 12 millones de équidos en el país, entre ellos caballos, burros y mulas. Se hablaba de cerca de 6 millones de burros para el 2000, para el 1991. Para el 2000 se hablaba que estábamos ya a la mitad, y actualmente, como te comento, no es que estén en peligro de extinción. Sí, muchos burros fueron prácticamente exterminados, pero persisten todavía en algunas comunidades. Desgraciadamente no tenemos censos, no hay mucha importancia eh, para estos animales del campo. Si, como tú bien sabes, no tenemos datos reales de saber cuántos perros y gatos domésticos tenemos en una ciudad, pues imagínate lo que es para un país saber cuántos burros híbridos y caballos existen, ¿no? Entonces, creo que no le hemos dado la importancia, y ahí radica también esta como cuestión que yo te mencionaba de que tenemos una falsa creencia de la modernidad, ¿no? Tú vas, por ejemplo, a Europa y el caballo sigue teniendo un privilegio, el burro, algunos animales de tracción como las mulas o los burdéganos, y aquí hablar de eso en alguna ponencia, pues es hablar de atraso o hablar de que vas en vía retrógrada, cuando tendríamos que ser, pues muy, pensar que todas las especies son necesarias Claro. para la subsistencia de este planeta, ¿no? Oye, Horacio, y entonces, ¿cómo debería de ser nuestra relación con este tipo de animales? O sea, ¿de verdad son animales que están hechos para trabajar? O sea, porque son sujetos de un nivel de explotación de la que pocas veces se habla, y de hecho se les clasifica en muchas de las leyes de protección animal como animales de trabajo, como si estuvieran destinados a eso exclusivamente. ¿De verdad es la única forma que tenemos para relacionarnos con ellos? ¿Están destinados a trabajar o desaparecer? Pues mira, se les ha dado muchas clasificaciones, algunas veces se les llama troncos de trabajo, ni siquiera les dan, ahí dice la gente, Bueno. tengo un tronco de animales, y eso es, fíjate, el significado de tronco, pues es un pedazo de madera seco, ¿verdad? Que no tiene valor, ¿verdad? Y entonces ahí radica mucho esa falta de valor hacia las cosas. Desde el momento que les llamemos animales sintientes, porque ahora sabemos que todos los animales son sintientes, y antes había un debate de que si eran sintientes, y si eran sintientes tenían derecho, y si no eran sintientes, no. Eso suena como a la ley eh, que justificaba matar a los indígenas en México, que no teníamos alma, y se mató a nombre de no tener alma a muchos animales. Igual se habla de que los animales no tienen alma, y entonces pues se justifica hacer con ellos o encasillarlos. No creo que la relación con cualquier animal decía, es simbiótica. Yo veo mucha gente que sí los usa de trabajo, los usa de trabajo, pero hay una relación impresionante de comunicación, y te lo platico desde la experiencia de mi abuelo. Mi abuelo, que fue un señor muy hosco, muy rudo, digamos, en su trato con la gente, pero porque pues así fue tratado, pero tenía una gentileza
para su caballo y tenía una, digamos, simbiosis de ser él y un caballo. Entonces hay mucha relación. Tú ves a los niños en las comunidades del país que aún tienen burros y prácticamente los burros están a su lado, los llevan, o sea, sí trabajan, pero creo que hay una relación más allá emocional que no le hemos puesto mucho énfasis. Y a veces en las leyes, pues es un escritorio, es tratar de describir lo que no has sentido. Entonces, yo creo que para hacer leyes en este país tendrías que ir a sentir lo que es la presencia de un caballo, esa mirada, la presencia de un burro, la presencia de una mula o un burdégano, para que puedas sentir que no nada más es plasmar en un papel y decir, un animal de trabajo tiene estas horas de trabajo, tiene que tener estas características. No, cada animal también es un individuo, tiene su alma, tiene su espíritu, tiene un propósito, y creo que eso nos hace tener mucho respeto a la vida de cualquier animal en este mundo, ¿no? Sobre todo este mundo tan complejo donde las relaciones, eh, pues básicamente las relaciones humanas ya son tecnológicas, y aquí pues una relación con un animal es básicamente de contacto físico, ese intercambio de miradas, de ese, eh, se puede decir, de esa vibración con la cual está. Además, los animales, pues ellos están sintiendo realmente el sonido de la tierra. Nosotros ya usamos calzado, ya hemos perdido mucha esa capacidad de sintiencia cuando usamos ya calzados y que no tenemos ese contacto con la tierra como ellos lo tienen, ¿no? Eso creo que yo sigo diciendo que los animales en ese caso, pues nos llevan en evolución más ventaja en evolución en la sintiencia de la tierra que nosotros, porque nosotros ya al usar el calzado, pues hemos perdido mucho ese contacto, ¿no? Y creo que de eso tendríamos que aprender de los animales. Oye, Horacio, pero esto que describes, esta relación que describes entre los burros y los animales y las personas de esta comunidad, es más como una relación de convivencia donde, digo, donde parte de la convivencia es, pues, no seas mala onda, ayúdame a llevar estas cubetas a la casa, ¿no? Sí, te ayudo y te espero, ¿no? Como de esta convivencia, como de parte de la misma familia, donde todos colaboran en ese sentido, ¿no? A diferencia de estos sitios donde claramente lo que se hace es, pues, explotar explotar a los animales, pues sí, con jornadas de trabajo rudísimas, en condiciones, pues muy inconvenientes, con contratos muy inadecuados. ¿Dirías que este problema de explotación y de maltrato hacia los equinos es más un tema rural o más un tema urbano? Yo creo que es más un tema urbano. Es un tema urbano. Me tocó estar en algunas comunidades en África y había señoras que llevaban eh, 10, 20 burras para cargar. Ni siquiera los burros a veces cargaban 10 litros de agua porque no tienen acceso a tanta agua, pero eran 10 burros que cargaban, se puede decir, 20 litros de agua, porque eran cámaras viejas de auto. No llegan a tener ni siquiera esos contenedores de plástico que tenemos aquí. Allá apenas son prácticamente cámaras viejas cortadas, remendadas con trapos, y que se las echan a los burros. Pero tú ves esa convivencia de que va una mujer, aparte cargando a su hijo, y con 10 burras o 10 burros cargando los pocos litros de agua. Y es precisamente esa relación de ayuda, de simbiosis. Y en la parte urbana, bueno, pues alguien se le ocurre de repente tratar de reproducir como estos paseos que ya no son explicables, como los paseos en zonas asfaltadas con el uso de los animales, que pues muchos de ellos ya también están siendo retirados, como en el caso de Acapulco, como en el caso de Guadalajara, que ya nos explican, ya se ve como un aspecto más de artificial. Creo que ahí también el que usa un animal para que sea tirado en una carreta en una zona urbana, tampoco
se lleva una mala información del contexto de estos animales. Y creo que en lugar de apoyar, estamos maleducando a las nuevas generaciones porque lo vemos como obvio, lo vemos como simple, el hecho de usar a un caballo, a un burro o a una mula tirando una carreta en asfalto. Ahí yo creo que es una mala, si la persona pues ya lo está haciendo de forma a través de generar economía, podremos hablar que es un poco de explotación, pero también el que usa estos animales se lleva una mala percepción porque no es lo correcto, ¿no? Un animal tendría que estar en ese espacio de libertad, si queremos llamarle, que es el campo, que es lo que ellos pueden hacer, tener ese libre albedrío de moverse de un espacio a otro, correr, retosar, brincar, como lo quisiera hacer cualquier ser vivo en su estado natural. Horacio, para los que no saben muy bien, ¿nos podrías explicar por qué los caballos o los equinos no deben transitar en vías asfaltadas? Bueno, los caballos tienen en su evolución, para entender un poquito, evolucionó a través de muchos años, los caballos desarrollaron velocidad y se les desarrolló finalmente un dedo, el dedo medio. Si tú ves tu mano, el dedo medio es lo que se evolucionó en un caballo. Entonces el peso de un animal prácticamente está en el dedo medio y está hecho con ligamentos y tendones, ¿verdad? Grandes músculos, huesos fuertes, pero eso está hecho para andar en superficies tanto duras como superficies suaves. Pero si tú mantienes a un animal de trabajo en estas condiciones todo el día en una superficie dura, pues va a llegar a un desgaste. Es un animal que prematuramente va a acabar con sus ligamentos, con sus tendones, con sus músculos, y tarde que temprano va a ser un animal que va a empezar a tener cojera, y después todo el peso en 3 patas y después todo el peso en 2 patas, y pues es un sufrimiento porque hay gente que no le importa a veces hacer trabajar a un animal mientras él cumpla o obtenga lo que él quiere de ese animal. Creo que estos animales no están hechos para eso. Tienen la capacidad de estar en superficies duras, pero no todo el tiempo, ¿no? Y los mismos animales van buscando el confort, porque ellos son mucho más sensibles, como te decía, al contacto de la tierra. Oye, Horacio, ¿y cómo podríamos hacer para ir sensibilizando a la población de dar un mejor trato o el trato que se merecen estos animales a los que tampoco se conoce mucho en las grandes ciudades? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, habría que, pues, dar información real, porque te digo, no tenemos una información real. Si partimos de que no tenemos ni siquiera un censo, ¿verdad? Luego partimos de que hay mala información o queremos justificar el uso de estos animales para algo y decimos, es que estamos pendientes de sus 5 libertades, es que estamos pendientes de sus 5 dominios, y queremos todo como que ajustar las malas prácticas al papel. Yo creo que tendríamos que hacer al revés. Tendríamos que ajustar desde el comportamiento, desde las cosas, y llevarlas al papel. No que queremos encasillar a los animales. Es que yo les doy, cumplo las 5 libertades, es que yo le doy los 5 dominios. Bueno, pero eso no me garantiza que un animal esté realmente en condiciones, y eso es meramente papel, ¿no? Al final de cuentas, cada persona sabe. Yo tuve la oportunidad de viajar casi toda la zona centro del país durante 20 años y ver anécdotas de experiencia donde te comento gente invidente que trabajaba con burritos, con mulas, señores de 90, 95 años. Me sorprendió un señor charro, bueno, era un campesino, no charro, un campesino en una zona ahí de una comunidad en Guanajuato, que tenía un caballito, pero era una simbiosis. El caballo no se movía, el señor se subía a una piedra,
para poderse subir al caballo. El caballo, si era tan impresionante el caballo, con el hocico le levantaba el morralito y se lo pasaba. O sea, tantas cosas que ves que dices, la capacidad de inteligencia de estos animales va más allá de quererlo plasmar en un papel. Creo que el problema de nosotros como humanos, queremos todo legislarlo, pero lo queremos legislar muchas veces a partir de la conveniencia de los humanos. Queremos justificar, pero no estamos entendiendo realmente el sentir de los animales. Y yo creo que las nuevas leyes, las nuevas formas de generar beneficio a los animales es entender desde la postura de los animales, no entender cómo un humano quiere justificar sus actos para los animales. Creo que hay ese grave error y pues tenemos que empezar desde ahorita, ¿no? Cómo queremos ver a los animales en un futuro. Ahorita tenemos una crisis, todo el mundo está prácticamente enloqueciendo porque las abejas en el mundo están desapareciendo y si se acaban las abejas tenemos un grave problema de que no tenemos cultivos, y no tenemos cultivos, no tenemos alimentación. Entonces, fue muy tarde para las abejas. Queremos ahora regular todo lo que no hicimos si hubiéramos entendido esa relación de que todos son importantes en esta vida, ¿no? Hemos regulado leyes de que quieres exterminar a un león porque se come a una vaca. Bueno, hemos invadido los espacios de los leones. En el caso de México, quieres eliminar a un jaguar, quieres eliminar a un lobo mexicano, prácticamente los llevamos a la extinción, pero no hemos entendido que nosotros somos los que hemos invadido, pero sí queremos justificar llamándolos animales plaga, animales problemáticos, ¿no? Creo que tiene que haber un nuevo paradigma, Sandra, en el sentido de que las leyes tienen que partir, valga la redundancia, a partir de lo que siente cada animal y cómo cada animal vería su futuro, porque a veces queremos decidir a quién permitimos vivir. Por ejemplo, en el caso de los animales que son carnívoros por naturaleza y matan el ganado y nos autorizan matar 2, 3 jaguares, nos autorizan matar 2, 3 lobos mexicanos, y pues hemos extinguido prácticamente a muchos animales precisamente por justificar lo que realmente vale. Pero al final de cuentas, lo que vale es esa diversidad de animales en el mundo y en nuestro país. No, claro, y todos deberían de tener nuestro respeto y tener la misma protección. Justamente pensaba preguntarte tu opinión sobre las leyes bienestaristas en nuestro país, que más que proteger a los individuos, protegen las funciones que desempeñan para nosotros, que es justo lo que comentas ahora, y además decir que, bueno, que las leyes de protección a los animales son los documentos más contradictorios que usted vaya a leer jamás, porque en el artículo primero todas dicen, ¿no? Esta ley se dedica a proteger a los animales. Eso, todas dicen eso en el artículo 1. Y por ahí vas bajando y en el artículo 25 te dicen cómo matar al sujeto de la protección, ¿no? Entonces, imagínese usted que la ley que protege a las personas, en el artículo 1 dijera, esta ley es para proteger a las personas, y en el artículo 25 dijera en qué casos hay que matar a las personas, ¿no? Entonces, esa interpretación de la protección jurídica que tenemos, pues es absolutamente contradictoria y terrible, y coincido en que defiende más pues intereses económicos o las funciones que desempeñan más que a los individuos, ¿no? No se preocupan en realidad por los individuos. Sí, así es, como tú dices, casi todas las leyes dicen esta ley es de observancia nacional que obliga a todos los poseedores de animales a esto y esto y esto, pero dice, pero excluye a tal animal que genera economía para tal aspecto, a tal animal que genera empresarios en México, a tal animal que genera espectáculos, y los queremos disfrazar de cultura. Entonces, sí hay una gran incongruencia porque no, el sentir cultural de muchos animales no es el mismo ni en las regiones del país, ¿no? En muchas regiones culturalmente respetan a todos los animales. Por ejemplo, en las culturas del centro del país, los perros eran respetadísimos porque en la tradición del Mictlán decían que un perro te iba a atravesar el río para llegar
a la zona del Mictlán de los Muertos, y yo recuerdo esas pláticas con mi madre de niño, que me decía: no maltratar a un perro, porque si no, no te va a dejar pasar. Entonces, culturalmente, ahí te van inculcando el respeto a un animal cultural, ¿no? Pero si de repente una ley quiere decir que yo excluyo a estos animales porque afecto a una industria que es cultural, que son eh, eh, este, las corridas o estos aspectos, entonces ahí creo que hay un desfase. Creo que tenemos que ser o somos o no somos en este caso, porque a veces esas leyes pues están hechas para proteger, como tú dices, los intereses de algunos y no de todos los animales. Creo que precisamente como te comentaba hace rato, que las leyes tienen que partir desde lo que tenemos de obligación para los animales. Así como tenemos obligación para las plantas, para todos los recursos, para el agua, tenemos obligación para los animales porque nosotros somos parte, pero con la visión a veces antropocéntrica de creernos el centro de todo, podemos hacer y deshacer, y creo que también eso impera en muchas leyes que yo he leído. A veces, créeme, a mí ya me da flojera leerlas porque son el refrito del refrito del refrito de hace 20 años, sin poder cambiar un discurso que sea realmente respetuoso para los animales. Oye, Horacio, para variar, el tiempo se pasa de volada conversando contigo, pero ¿tendrías un mensaje final que decir a los activistas, a las autoridades, a las futuras generaciones de médicos veterinarios, de abogados, al respecto de cómo darle un mejor trato a los equinos en nuestro país? Sí, bueno, el mensaje es que el país como el mundo está en un momento de inflexibilidad. Si no cambiamos actitudes de respeto a todos los seres vivientes, a todos los seres sintientes, incluso al prójimo, estamos viendo una sociedad en decadencia, y en una decadencia no a lo mejor ni tecnológica ni monetaria, pero es en una decadencia de valores, porque nos estamos quedando vacíos. De repente, a veces nos enseñan en muchos lados que ve y hace una cirugía en tal lado, ese animal no vale. Bueno, creo que la vida vale para cualquiera de nosotros, y nos enseñan esa parte económica. Aprende esta técnica porque te va a generar dinero cuando tengas que hacerlo en un animal que vale. Bueno, todos los animales valen, y lo que te estoy comentando ahorita, una simple abeja vale tanto como cualquier otro animal que tenga un valor económico, sentimental. Creo que aquí es tener un cambio de actitud. Tenemos que tener responsabilidad de nuestros actos, responsabilidad de lo que hacemos, de lo que decimos, para un bien de todos los animales, para un bien de nosotros como profesionistas y sobre todo como seres humanos, que estamos ya en un momento de inflexión, que si no cambiamos, este país tendrá carencias de agua, tendrá carencias, generar problemas de calor. Estamos viviendo una pandemia precisamente por la falta de respeto a ciertos animales, y pues esa pandemia es producto real de lo que hemos hecho, no nada más nosotros, sino todos en este mundo, y creo que el paradigma tiene que cambiar, tiene que haber un respeto hacia todos los animales, para que podamos vivir como planeta, podamos estar en relación, porque cada que se pierde un animal se pierde toda una cadena de acontecimientos que nos van a llevar simplemente a una catástrofe humana, donde no tendremos oportunidad de salir adelante si no cuidamos en este momento a las plantas, a los animales, al agua, y evitar todo acto de violencia. Al final de cuentas, la violencia es el espejo de nosotros, ¿no? Si yo promuevo la violencia, pues me estoy autoviolentando. Entonces, si yo propongo tratar bien al prójimo, me estoy tratando bien. Y creo que esa es la filosofía. Tenemos que tener un respeto de propio, y ese respeto propio nos hace que ese efecto espejo me dé protección, o le dé protección a los animales, a las plantas, al agua,
a todos nuestros recursos que están en este momento en crisis si no los cuidamos. Horacio, yo te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado aquí en el programa. Me da un gusto infinito que se repita muy pronto esta conversación. Te agradezco, Sandra, muy amable por la invitación y a tus órdenes siempre. Un gusto estar contigo. Somos amigos de hace muchos años y creo que amigos de lucha en pro de los animales. Y lo seguiremos siendo, Horacio. Claro que Los sí. equinos, como los demás animales, también son víctimas del especismo. Siguen siendo un instrumento deportivo, terapéutico o signo de estatus y también los vemos por miles todos los días entrando al matadero. Su desgracia es que siempre los hemos considerado más máquinas que seres vivos y cuando otras máquinas han demostrado más eficacia, los hemos reemplazado sin miramientos. Ojalá que esta conversación sirva para mejorar nuestra relación con ellos, ya que por fin, como a los demás animales, les reconozcamos los derechos que les hemos quitado. Muchas gracias, Horacio. Gracias a todo el equipo de producción de Radio 13 Digital, al equipo de producción de War Room. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, denos like ahí en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Nos vemos la próxima semana aquí en Todos Somos Animales. ¿Sí? También tú. Muchas gracias, Horacio. Gracias. Gracias.